¿Qué tal? Somos Carmen McEvoy Y César Sabache. y en esta oportunidad les ofrecemos la novena entrega de Mesa Compartida. Carmen, hay una película que ha estado circulando entre nosotros, La Pampa. Y la cito como referencia porque hace algunos años tú publicaste un artículo sobre una historia que está en el sustrato de la narrativa en el cine también. Me refiero a La Pampa del Horror. Lo publicaste en El Comercio. Quería que empecemos regresando sobre una historia que marca este artículo, la historia de Aimé Pillaca Leguía. Cuéntanos un poco, refréscanos un poco el contenido de ese artículo y la historia de Aimé. Bueno, es una historia que tiene 6 o 7 años, esta columna, y fue a raíz de los padres de esta chica que va a La Pampa, y que, bueno, los padres no tienen noticias de ella y que finalmente se enteran de que probablemente ha sido asesinada. Entonces, unos sicarios, alguien que está ahí mientras que ellos están haciendo el recorrido, le dicen de que la busquen, que debe estar sus restos tirados por algún lugar, ¿no? Entonces esa violencia, ¿por qué? Y poco a poco cuando la historia se va desarrollando nos enteramos de que hay una niña, una menor de edad, que ha sido captada por estas redes de tráfico de menores y que ha sido llevada a este bar, La Rica Miel, ¿no? Me acuerdo el nombre, ¿no? Aparte todo es como suena a paradoja, ¿no? En Madre de Dios, La Rica Miel, ¿no? Y ella ve esta violación grupal porque esta niña, me parece que tenía 14 años, había tratado de fugar. Entonces ella la ayuda, y eso fue lo que a mí me conmovió, ¿no? Que en este mundo de horror hay este sentido de solidaridad, ¿no? Ella la ayuda, me parece que le compra un pasaje en el bus y logra que ella escape, pero ella comete el error de regresar, ¿no? Y al regresar, ella pues va a ser el centro de las iras de estos traficantes de mujeres y es asesinada, y me parece, si no me equivoco, que su cuerpo no ha sido encontrado, ¿no? Entonces, un poco las fronteras, ¿no? Estas fronteras del horror, el nombre del artículo lo dice todo, La Pampa del Horror, ¿no? En la que hay un tráfico de niñas que ya después descubro que viene de Quispicanchis, y está este libro Entre el cielo y el infierno de Carmen Barrantes, ¿no? En la que se va descubriendo esta trama que todavía pues está ahí viva y que al contrario, a raíz del COVID yo creo que se ha extendido a diferentes lugares del Perú. La historia de Aimé Pillaca es sin duda una historia que debe hacernos regresar a lo que significa Madre de Dios. Es una joven que hacía deportes, practicaba deportes en Lima, era boxeadora. Y ella hace el ciclo inverso, ella va de Lima hacia Madre de Dios, entiendo que recomendada por un amigo suyo que trabajaba en esos ambientes, intentando, uso comillas, hacer algo de dinero, y se encuentra con esta historia del horror, del tráfico de niñas que no van voluntariamente, sino que son captadas y trasladadas a Madre de Dios a ser explotadas con esa agresividad, y ella la saca. Hay un entrar y salir que desemboca en su desaparición, en un no estar. Pero hay una historia de tránsito hacia esto que nos hemos representado como una suerte de frontera virtual, ¿no? Esa especie de selva oscura que es La Pampa respecto al resto del país. ¿Cuánto nos dice esta historia, que es una historia de dolor también, sobre lo que estamos haciendo en términos de construir fronteras interiores que al mismo tiempo son trasvasadas, que separan la legalidad de lo no legal, la protección de lo no protegido? Y el caso de Aimé es tan conmovedor porque tiene una niña de 4 años, ¿no? Entonces es una madre que va a trabajar estacionalmente, ¿no? Con estas historias de que vas a trabajar en un restaurante, y terminas entrando pues en este círculo del horror, ¿no? Y pensaba mucho a raíz del fallecimiento de Cormac McCarthy, ¿no? De cuánto hay de la historia que él cuenta en Rojo Meridiano, Red Meridian, ¿no? De esta violencia, esta brutalización de las relaciones humanas y sobre todo las mujeres, ¿no? Las mujeres que están totalmente sometidas a esta violencia que no tiene, y como tú muy bien dices, y que viene de una economía, o sea que es una economía ilegal
que el Estado ha permitido que lentamente crezcan estas zonas donde no existe ley, porque ahí no puede entrar, acuérdate que se trata de entrar la policía, los jueces están comprados o amenazados, ¿no? Y pensaba mucho en esta serie, The English, ¿no? Que es también una historia de una mujer, ¿no? Que termina siendo violada por un ser que viene de la frontera y que tiene que llevar con ella la sífilis que la mata a ella y que mata a su hijo, ¿no? Entonces, cómo estas fronteras van permeando, ¿no? No es que el horror se quede en la frontera, no es que la violencia, sino que van permeando y van entrando a todo el cuerpo social. Y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento en el Perú, con tráfico de mujeres en el centro de Lima o en las grandes ciudades, es que no hemos logrado contener, ¿no? Este tipo de relación de sometimiento y de violencia hacia las mujeres. Y sigue reproduciéndose en la selva, en Trujillo y en las ciudades. Entonces, está muy relacionado con la ausencia del Estado y con la autorización para que estas economías ilegales se sigan reproduciendo y que ya tomen, como los gamonales del siglo XIX, tomen el control político, económico y de relaciones sociales brutales en la frontera. Y eso es lo que está pasando en este momento en el Perú. De varias maneras te escucho, me queda la impresión que este borde se está convirtiendo en un territorio. Exacto. Y un territorio genera, de una u otra forma, versiones de poder, autoridad y control. Repasábamos en algún momento el libro de Basombrío con Valdés sobre cifras de la criminalidad económica. Y claro, es un lugar que se puebla de migraciones también forzadas. Un componente muy fuerte de tráfico de niños, niñas y mujeres explotadas. Y claro, eso significa criminalidad puesta en los dos polos del tráfico, ¿verdad? Porque Exacto. Para poder llevar a una niña desde el Cusco necesitas una organización conectada en el Cusco y en el lugar de destino. Madre de Dios, Cusco, Lima, Madre de Dios, para citar solo un caso de estas economías informales o un caso de este nivel de abandono del Estado. En la misma zona en la que lo comentabas, hace algunas entregas se desarrolló también la economía del caucho. Exacto. Otra forma de extracción violenta. Ahora, fronteras. Y estamos hablando de fronteras interiores. ¿Qué nos ha pasado como país para habernos fronterizado hacia adentro de esta forma? Se han creado circuitos, ¿no? Son circuitos que si tú te pones a pensar, esto estaba ocurriendo hace 6 años. Recuerdo que una ministra entró a La Pampa con las cámaras de televisión y dijo que eso iba a terminar. Y al contrario, o sea, esto ha ido creciendo y ha ido imponiendo sus propias leyes, ¿no? Yo creo que el tema de la fronterización es que la frontera tiene una lógica, tiene una racionalidad, tiene un sometimiento y va creando una manera de territorializar al Perú, ¿no? Cuando tú piensas en el siglo XIX, los procesos de territorialización en manos de los caudillos, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero se van creando provincias, distritos, departamentos, incluso está este trabajo extraordinario de Gabriela Chiaramonte en que ella menciona de que la ley electoral o que todo el tema de la Constitución va permitiendo una suerte de incorporación política de múltiples actores, dice ella, ¿no? Y dice que incluso, y da cifras, que ya para el final del ciclo, que es un ciclo pues de convergencia de una serie de actores del interior del Perú, ya había la posibilidad de elegir un presidente del Ande. Pero no lo hicimos. Exacto, entonces ahí se pone un tapón, se bloquea y se impide este proceso de socialización, porque lo que venía era senadores, diputados, presidentes que venían de otras regiones. Entonces eso va creando procesos de socialización y de comportamiento político. Acá lo que existe, como en cualquier frontera, es la ley de la jungla. Pero bajo una división que ya no sé si representa al país, ¿no? Esa idea de Lima y lo demás, provincias y Lima, ¿no es la creación de una suerte de frontera virtual, una frontera mental que multiplica esa falta de contactos? ¿Es real
que ese sea un país dividido entre Lima y las provincias? Bueno, el trabajo de Raúl Asensio lo que muestra es que esa binarización ya está dejando de funcionar porque el Perú está en un proceso de urbanización acelerada. O sea, es un proceso de urbanización acelerada incluso en zonas fronterizas, ¿no? Que ya se están dando economías, ya se están dando intercambios, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú dices es totalmente cierto, ¿no? Si tú te pones a pensar el último crimen contra 2 mujeres que parece que habían sido captadas por una red de prostitución que fueron tiradas por un acantilado, ¿no? Acá. A 40, 50 minutos de donde estamos conversando, ¿no? Entonces, esa idea de una frontera alejada de nosotros, yo creo que cada vez se va disolviendo más. Y lo que estamos viendo en el caso, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Francia, lo que está mostrando es que estas fronteras culturales que se crearon ya están explotando, ¿no? Porque los guetos que se han creado, digamos, tan cerca de París, crearon estas suerte de fronteras culturales y esas fronteras ya están siendo totalmente desbordadas, destruidas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar más bien como Basadre lo proponía, esta idea del archipiélago, ¿no? De un Perú archipiélago, ¿no? De una suerte de país que tiene múltiples voces, que tiene diversidad, pero que puede ir logrando una conversación, que es muy difícil, es la que hemos propuesto desde el inicio de nuestro programa, de múltiples miradas del Perú. Y en esas miradas tampoco debemos subrayar solamente lo fronterizo, ¿no? Porque yo creo que también hay un deseo de urbanizar, hay un deseo de llevar arte a las provincias, de promover la cultura, digamos, de todas las regiones del Perú. Entonces, hay como 2 modelos, y creo que eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades, un modelo civilizatorio en el buen sentido de la palabra y un modelo de violencia desbordada que ya está llegando pues a sus límites, porque lo tenemos, digamos, en el centro del Perú, que es Lima. O sea, que ya de qué frontera estamos hablando si el tráfico de menores y la violencia contra ellos se está dando alrededor de nuestra cuadra, ¿no? Entonces, romper quizás la binarización sería una manera y proponer espacios alternativos de unión y de cultura, que yo creo que sería lo que traería una suerte de encontrarnos en algún punto del camino. Frontera. Creo que la Constitución es muy dura. De varias maneras, el Estado-Nación se ha formado pretendiendo que la frontera es un factor de identidad o usando la frontera como factor de identidad. Nuestras fronteras en América Latina, permíteme decirlo así, nos quedan lejos, ¿no? Es una América Latina dividida sobre mapas coloniales. Y sin embargo, las fronteras existen y generan economías, generan puntos de intercambio, se desfronterizan y se transgreden desde el contrabando, el tráfico de personas. Ahora, la frontera no solo está en el borde, ¿verdad? Carmen, tú lo decías recién, tenemos la frontera metida dentro de la ciudad. Pero claro, en esa mecánica de identidad, desidentidad, porque la frontera otriza a alguien, hay también historias que se mantienen en silencio, o historias que son silenciadas y que sin embargo nos muestran esa doble mecánica de identidad, odio, disputa, guerra, muerte. Tenía en las manos El terror en Locañas, este libro que publicaste con Gabriel Cid, que cuenta una historia que a veces pasa desapercibida y que creo que no es solo una historia chilena lo que encierra este libro. Cuéntanos cómo llegan Gabriel y tú a Locañas, a la escena de horror en el 19 chileno. Bueno, todo empieza porque Gabriel y yo hemos trabajado guerra del siglo XIX, él ha trabajado una serie de guerras civiles y yo he trabajado la Guerra del Pacífico. Entonces nos encontramos ahí en el camino de la Guerra del Pacífico y si tú recuerdas en Guerreros Civilizadores, un poco el argumento es de que esta guerra se tiene que convertir o es conceptualizada como una guerra civilizatoria, ¿no? Chile piensa o se imagina a sí mismo, a pesar de haber sido periferia imperial, se imagina, y probablemente porque lo fue, se imagina como una fuerza que va a civilizar en el siglo XIX, ya como república, va a civilizar al Perú.
Entonces se plantea la guerra del salitre no en tanto recurso económico, sino recuperar ese Tarapacá para el mundo civilizado, ¿no? Y ese es el discurso que se ve en los periódicos. Entonces, con Gabriel, cuando estábamos haciendo nuestra investigación, ahí nos encontramos en Santiago, y yo encontré un documento que era un poco el texto de este periodista que cuenta que van llegando los familiares a recoger a sus cuerpos, recoger los cuerpos de estos jóvenes que han sido asesinados en un fundo a 30 minutos de Santiago, en Locañas, y han sido asesinados por un contingente del ejército de ex veteranos de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a reimaginar la Guerra del Pacífico en términos de tiempos. O sea, hicimos una nueva cronología, si tú recuerdas, un poco es la idea de una nueva cronología que rompa con esta tradición civilizatoria que era Guerra de la Independencia, posteriormente la Confederación, y la Guerra del Pacífico como que era el tercer momento en que Chile nos daba a nosotros civilización. Y lo que planteamos es irnos hacia atrás a la Guerra de la Araucanía, que sería el primer momento, el segundo momento sería la Guerra del Pacífico, y el tercero cuando la frontera llega a Chile, ¿no? A Santiago. Y es básicamente lo que nosotros denominamos, y este fue un concepto que creamos, los comandos fronterizos, ¿no? Y los comandos fronterizos son estos soldados entrenados en la violencia más absoluta en dos guerras, en la Araucanía y en la del Pacífico, y que en un tercer momento llevan esa brutalidad al centro civilizado de Santiago, ¿no? Entonces, un poco es el argumento de esta historia que muestra de que no la tienes ganada. O sea, cuando tú quieres declarar ante el mundo que tú eres una nación civilizada, que eres una nación en la que... Eso no es cierto. La construcción digamos, del esquema civilizatorio es permanente, y cuando tú incorporas a estos comandos y son parte del gobierno en la moneda, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Y es esta matanza que nos refiere, ¿no? Y que no lo decimos explícitamente, a centros de detención en la década del 70, donde se tortura, donde se mutila, y después donde se ejecuta, ¿no? Entonces, por 48 horas es como que si tuvieras un centro de detención ahí en Locañas, y mueren como 60 jóvenes guerrilleros que están participando en la revolución contra Balmaceda. Impresionan varias cosas en esta historia, ¿no? Una primera es el desplazamiento del aprendizaje de la guerra, pero de la guerra entendida como un matar. O sea, de varias formas el libro deja la impresión que, claro, el concepto frontera está planteado subliminalmente en la idea de los mapas y de los límites, pero encierra una historia sobre guerras. La guerra está legitimada en el derecho internacional en tanto tenga relación con esos bordes, en tanto las fronteras expresan el hecho de ser guerra, ¿no? En la guerra del 19 eran además guerras físicas, guerra de bayoneta, guerra de fusil, guerra de cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Cuánto de violencia, Carmen, nos trae la idea de la frontera en ese aprendizaje de lo militar que también transita por el Perú? El 19 del siglo peruano es un siglo, hasta la aparición del Partido Civil, marcado por una presencia militar que resurge a partir de la caída de Leguía, la propia muerte de Sánchez Cerro en el 20. ¿Cuánto de aprendizaje de hacer la política desde la violencia trae la idea de la frontera, trae la idea de la guerra, y cuánto de eso se instala cuando empezamos a fronterizar nuestra ciudad? Los que viven en una zona no deben ir a los parques de la otra. ¿Cuánto estamos multiplicando violencia en las rejas dentro de la ciudad? Exacto. Es interesante esa escena en la que los veteranos de la Guerra del Pacífico, me parece que está Salvo, uno de estos generales que estuvo en la Sierra Central, cuenta de una cacería de indios, ¿no? Están estos generales y hay un indio que está corriendo, toman el rifle y lo matan, o sea, lo cazan, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de que la frontera le fue asignada a los militares como un espacio para que ellos
expresen su violencia en los niveles más brutales, ¿no? Entonces, un poco que la tranquilidad, entre comillas, que tenía el centro, que tenía Santiago, dependía de estos desplazamientos a esta frontera donde los indígenas no eran seres humanos, ¿no? Se les animaliza, por un lado. Y por el otro lado, si recuerdas también, la quema de las rucas, lo que es el incendio, ¿no? Entonces ellos van a ser, como tú muy bien dices, entrenados, socializados en la deshumanización por un lado y por el otro lado en la apropiación de lo que les pertenecía a ellos a través de la violencia más extrema. Tú no me das tu tierra, yo te quemo tu ruca. Entonces nosotros hemos trasladado ese esquema en lo que va a ocurrir en la Sierra Central, ¿no? Con lo que ocurre con las represiones que se dan contra la guerrilla cacerista, pero también con los incendios de iglesias, con los incendios de Chorrillos, ¿no? Entonces se va entrenando en una forma de ejercer la violencia, pero que después, y eso justamente es la paradoja, la tragedia, ya no la puedes controlar, ¿no? Entonces importas violencia. Yo tenía mucho en la mente cuando estábamos escribiendo este libro lo que ocurrió con los soldados norteamericanos después de haber servido en Afganistán, después de haber servido en Irak, que llegan a los Estados Unidos pues, o se suicidan o se matan entre ellos, ¿no? Hay una película extraordinaria con Tommy Lee Jones en el Valle de Ela, ¿no? En que estos soldados se comienzan a matar entre ellos. Entonces ya cuando tú das rienda suelta a la violencia, te retorna como un boomerang, ¿no? Y yo creo que es un poco la lección. Y lo más terrible es que la lección no se aprende porque se trata de cubrir, ¿no? lo evidente para la historia. Este es un libro que realmente ha abierto una discusión que esperemos continúe, ¿no? Porque es como la Guerra del Pacífico al final terminó siendo el punto de partida para una guerra entre chilenos en que murieron más en la guerra civil que lo que murieron en la Guerra del Pacífico. Los estallidos tienen una situación posterior, un post-estallido, que es el escenario en el que se plasma, se concreta todo el terror y el dolor de lo aprendido. Las fronteras implican una cuota de dolor que instalamos también dentro de nuestras ciudades cuando dividimos un distrito de otro con una muralla. Las murallas ya no están solo entre los países, las tenemos dentro también. ¿Cómo abordamos, Carmen, esta diferenciación, esta identidad hacia adentro, este odio hacia afuera y la cuota de dolor que estas historias imponen, multiplican? Yo creo que si recuerdas el antecedente de esta guerra es la guerra de palabras, ¿no? Si recuerdas cómo se comienzan a animalizar unos a otros, incluso están las caricaturas, ¿no? Entonces empieza, y probablemente esa es una lección a aprender, cuando ya no tienes el control en cómo tratas a tu adversario, ¿no? Y lo conviertes en un enemigo que primero lo eliminas virtualmente, ¿no? Primero se elimina virtualmente y después ya el segundo paso es la eliminación física. Entonces yo lo que creo pues es que lo que se tiene que promover, primero que nada, es la reflexión, y nosotros tenemos mucho que aprender probablemente de esto, y probablemente hemos hecho un trabajo mucho más acertado, ¿no? En el sentido de que hemos comenzado con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que puede tener sus limitaciones, pero sentarnos otra vez a ver cómo la violencia termina por permear toda la sociedad. Y lo que crea, como tú muy bien dices, es un dolor inmenso sobre el cual tenemos que reflexionar. En el caso de este dolor, no se reflexionó, ¿no? Y si tú piensas en los estallidos que vienen posteriormente en el siglo XX, en Chile, en todas las matanzas de Santa María, en la zona salitrera, si tú piensas después en las represiones en la época de los 70, incluso el último estallido que ha habido en Santiago, es porque no se ha logrado no solamente reflexionar, sino que se ha seguido el proceso de binarización del otro, ¿no? El desprecio por lo indígena, ahí, por ejemplo, en el caso de lo que nosotros analizamos, es una guerra de clases, ¿no? Se plantea como, y si tú te das cuenta, cuando entran la tropa a Locañas, mueran los futres,
mueran los ricos. ¿No? Entonces ya había permeado el discurso, no solamente era el discurso de la violencia fronteriza, pero ya se había unido a la lucha de clases, ya se había unido a y aparte al desplazamiento de estos soldados que sentían que el Estado chileno no les había dado lo que ellos les correspondía después de la Guerra del Pacífico. Entonces hay todo un tema de movilidad social que se mezcla con otros elementos nuevos y que crean una receta para el desastre. La violencia tiene como contraparte el dolor. ¿Regresaremos a hablar de historias de dolor? Probablemente pienso que sí, que yo creo que historias de dolor nos podría permitir no solamente analizar el dolor, sino cómo ciertos actores, a través del arte, a través de la música, a través de la ayuda social, pueden transmutar ese dolor, ¿no?, en servicio a los demás, que yo creo que es la fórmula para poder salir de este laberinto en que no solamente nosotros, sino muchos países del mundo se encuentran. Y será entonces el tema de nuestra siguiente entrega. Los esperamos en nuestra 10ª entrega de Mesa Compartida. Muchas gracias. The road 'cause you're leading, impossible to fade. No shadow lies stand behind you, no faults and no regrets. It's time